han asistido en esta tarde y creemos que el Señor nos va a bendecir. Amén. Vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 7 al 15. Y leemos estos versículos de su palabra y le damos lectura como es lícito en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me dice, dice así la palabra: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O quién salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. Fíjese en esa expresión: a un profeta, si os digo, y más que profeta. O sea, Jesús reconoció a Juan el Bautista, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis, recibidlo. Él es aquel Elías que había de venir. Verso 15. El que tiene, repita conmigo estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga en esta noche. Señor, dame gracia y dame unción y poder para poder predicar tu palabra. Yo necesito denuedo, yo necesito autoridad, yo necesito tu gracia y tu presencia para poder hablar de tu palabra. Unge mi vida de la mollera a las plantas de los pies. Dame claridad, dame rema, dame sabiduría, dame unción, dame poder, dame autoridad. Permite que esta casa, Señor, sea llena de tu gloria, porque tú le dijiste al profeta que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro inoperante, inactiva toda obra de Satanás, el diablo, y la reprendemos y la echamos fuera en esta noche, y declaramos tu palabra fluyendo y rompiendo todas las cadenas, y proclamo bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¿cuánto le damos la gloria a Dios, hermano, en esta noche? Tomen asiento, que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿Cuánto estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor? Hermanos, dejó su Biblia a un lado, la acomodó su Biblia. Démosle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Con fuerza, hermanos, siempre al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Este es un culto pentecostal. Juan el Bautista, hermanos, mi título: el último profeta del antiguo pacto. El propio Señor Jesucristo lo reconoció como uno de los profetas más ungidos de los profetas. La palabra profeta tiene una connotación que significa Naví. Estaba el profeta Roech y estaba el profeta vidente. Eran las tres clases de profetas que existían en el Antiguo Testamento. Pero este profeta era un profeta contestatario. ¿Cuánto me dicen amén a su palabra?
no era cualquier profeta, era una voz disidente, era una voz contestataria, era una palabra lacerante, a tal extremo que cuando él estaba en el muriendo río Jordán predicando la palabra, la multitud oían oír la voz del profeta. En este tiempo hoy necesitamos que la palabra sea oída, porque la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. ¿Cuánto me dice? Este es un culto pentecostal, hermano. Entonces tiene que haber una prédica pentecostal. Le damos un aplauso al Señor de alabanza en esta noche. El evangelista Lucas, en el capítulo 16, verso 16, la Biblia dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. El reino de los cielos es anunciado. El reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, Juan el Bautista llamó al pueblo al arrepentimiento verdadero, a la confesión de sus pecados y el regreso de su vida polvorienta y pecadoras a la comunión con el Dios creador. Fue el precursor de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A cuánto le gusta la palabra, hermano? Y me dicen amén a su palabra. Isaías 40 del 3 al 5, la Biblia dice: el ministerio de Juan el Bautista fue anunciado también por el profeta. Lucas 1:15, la Biblia dice: Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo necesitamos que la gente hoy día no solo sienta una corriente del Espíritu, una emoción del Espíritu, sino la gente sea ungida y llena desde la mollera a las plantas de los pies? ¿Por qué? Porque todavía hay mover pentecostal. Ustedes cantaban una alabanza que decía: yo soy pentecostal, y el pentecostal es la raíz de Pentecostés. Y en Pentecostés la Biblia dice que Jesús le dijo: vayan al aposento alto, porque yo ahí derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estaba profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28. Y en los postreros tiempos, dice Jehová el Señor, derramará de su espíritu sobre toda carne. Como necesitamos que el bautismo, la llenura, la gracia y la unción sea derramada. ¿Cuántos levantan las manos y me dicen amén, hermanos? ¿Le podemos dar un aplauso de alabanza al Señor? ¿Puedo o no? ¿Sí? Reciba la unción, hermano. La Biblia dice en Juan 1:20 al 23: Juan el Bautista es consciente de su identidad, lo mismo que el pastor nos predicaba. Identidad. La palabra identidad es tener conciencia de una patología en el cual tú naciste. Una nacionalidad del Espíritu. Tú no eres cualquier persona, tú no eres cualquier individuo, tú eres la iglesia del ejército de Jesucristo. Esa iglesia que fue lavada y comprada y redimida a precio de sangre. ¿Cuánta iglesia de Cristo hay aquí en esta noche? Mateo 14, verso 5, la Biblia dice: Juan el Bautista fue reconocido como un profeta verdadero de Dios. ¿Cómo necesitamos, hermano, tener profetas verdaderos de Dios? Marcos 1, versículo 9 al 11. La Biblia dice: Juan el Bautista bautizó a Jesús en las aguas y fue el precursor de uno de los dos sacramentos que la iglesia practica: el nuevo nacimiento, la regeneración, aleluya, en las aguas, la muerte, sepultura y resurrección. Por eso que estamos aquí, porque nosotros no hemos nacido de una naturaleza humana, sino hemos nacido de una naturaleza divina. A nosotros no nos mueve un 18 de septiembre, a nosotros nos mueve la gloria, la gracia, el denuedo, el poder de la presencia de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo?
La Biblia dice en Juan 1:19, Juan el Bautista despertó la atención de toda la autoridad en su ministerio. Un ministerio corto, hermanos. Un ministerio en el cual el Señor se iba a glorificar. Primero, para analizar este mensaje o este tema, tenemos que aprender quién era Juan el Bautista. La Biblia, la historia nos dice sobre Juan el Bautista que es el personaje que marca la transición tanto del antiguo pacto como sirve de nuestra puente, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Recuerde usted, hermano, que la Biblia nos habla de un silencio de 400 años, conocido por la tradición de los judíos como el silencio profético de los 400 años. En ese periodo de la historia se levantaron primera de la historia de los macabeos y segunda historia de los macabeos. Y también revela la teología cristiana que en ese periodo, hermanos, se levanta a través de la profecía del capítulo 11 de Daniel, donde se iba a profanar el templo de los judíos. Ese templo, hermano, en el cual los judíos siempre habían anhelado, donde pudieran tener un lugar físico y geográfico para que la gloria, la Shekinah y la presencia del Señor no los abandonaran, hermano. Pero había una palabra que se llama en la teología una perspectiva profética, donde la Biblia nos dice, hermano, que Israel iba a rechazar la revelación del, aleluya, del cristianismo, y ellos tenían una ceguera espiritual donde no podían ver lo que nosotros hemos visto. Por eso, hermano, lo que a nosotros nos mueve es lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe, porque la Biblia dice, bienaventurados los que creyeron pero nunca vieron. Y estamos aquí porque creemos que un día veremos, palparemos y experimentaremos la venida del Mesías. ¿Cuántos levantan las manos, hermano, y me dicen amén a su palabra? La Biblia nos va diciendo de Juan el Bautista, tenía como una de las principales actividades el bautismo en las aguas en el río Jordán. De cierto modo llegó a ser quien introdujo el rito o un sacramento que la iglesia contemporánea practica y practicó la iglesia primitiva, que es el bautismo en las aguas. Es la primera ordenanza de la iglesia primitiva. En esta oportunidad, hermanos, yo solo quiero referirme a un mensaje que los teólogos o expertos de la homilética le llaman el sermón biográfico. La Biblia y la teología de la homilética nos va enseñando que la Biblia tiene más de 5 fundamentos de la prédica evangélica. Por ejemplo, la Biblia tiene sermones que hablan de los sermones históricos. Son los sermones de los profetas. Son los sermones de la historia de Israel. Y son los sermones de la vida del pueblo de Israel. Están los sermones pedagógicos que en el Nuevo Testamento se llaman, hermanos, doctrinas pastorales o cartas pastorales del apóstol Pablo, que se cree que escribió más de 14 epístolas paulinas. ¿Cuántos me dicen amén a su palabra? Están los sermones de la profecía. Es importante el sermón de la profecía, porque más del 30% de la Biblia es profecía bíblica. Para los expertos en numerología, equivale a más de 1000 versículos de la Biblia. Más de 500 de ellos están pronunciados al ministerio, a la obra y a la redención de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a su palabra? Y solo Cristo cumplió casi 100 de ellos cuando Él fue a morir a la cruz del Calvario. ¿Cuántos todavía dicen amén a su palabra? Donde más de 500 de ellos ya están cumplidos. Esos son los mensajes que muchos hermanos vibran, que son los mensajes de profecía o escatología bíblica. Hay otra clase de mensaje donde yo me quiero centrar, que es el mensaje biográfico. El sermón biográfico es donde la Biblia nos enseña
de un autor o de un personaje en el cual Dios usó, capacitó, lo llamó y lo bendijo y lo levantó para la gloria de su nombre. Y ese mensaje se puede aprender mucho de la vida de un sermón biográfico. ¿Por qué? Porque la vida de estos hombres no fueron cualquier vida. El ministerio de Juan el Bautista no se caracterizó, hermanos, por un ministerio completamente como los que vemos ahora, llenando coliseos o multitudes de personas en un lugar físico. Él no tenía un gran púlpito donde predicar el evangelio. Su ministerio fue breve, fue preciso, y su ministerio fue conciso. Y se cree que el propio Señor Jesucristo reconoce, hermanos, que el ministerio de Juan el Bautista no se levantará uno mayor como este profeta. Todos, hermanos, si quieren aprender a ser un verdadero profeta, un día hablamos de la unción profética, un día hablamos del rema profético, un día le ponemos a los ministerios, ministerio profético para las naciones. Un día le metimos ministerio ungido y profético y palabra profética para las naciones. Mire, de profético no tienen nada o absolutamente nada, hermano, porque la profecía de ahora es una profecía, me van a disculpar la palabra, es una profecía cochufleta, es una profecía sin fundamento. Andan una variedad de profetas profetizando en iglesias liberales y mundanas, donde sacan a una hermanita y le dicen: Dios te entrega el ministerio evangelístico, Dios te entrega el ministerio pastoral. Y la hermana, hermano, no es por ofender a nadie, pero es una hermana que tiene mal testimonio dentro de la iglesia. Esta mayoría de profetas son los que vienen a la iglesia y dicen: hermanito que está con la camisita blanca y corbata rojita allá atrás recibe una palabra de un rema profético, y yo te digo, en el nombre del Señor saldrá a las naciones. Y a eso le llaman, hermano, ministerio profético. Pero el verdadero ministerio profético no está así revelado en la Biblia. El verdadero ministerio profético, el que dice: así dice Jehová el Señor. Por eso, hermanos, me llama la atención de este predicador Juan el Bautista. Primero, para revelar gran parte de su biografía, tenemos que ir a sus orígenes de su familia a través de la Biblia. Juan el Bautista vino de una familia piadosa, formada por el sacerdote Zacarías. No sé si me pueden dar un poquito más de retorno. De un sacerdote Zacarías y también de Elizabeth, su esposa. Su padre era de la clase de Abías y su madre era de las hijas de Aarón. Lucas capítulo 1 verso 5. En la época de David, el número de sacerdotes se había multiplicado de tal modo que el segundo rey de Israel decidió establecer el sistema de servicio, del cual la clase de Abías era conocida como la clase octava de profeta y de sacerdote. Crónicas capítulo 24 versículo 3 en adelante, y Crónicas, aleluya, versículo 6 al versículo 10 del mismo capítulo 24 de Crónicas. Los descendientes de Aarón continuaron multiplicándose tanto que en los años que precedieron el nacimiento de Jesús, el sacerdote solo tenía una oportunidad en la vida de servir en el altar. Lucas capítulo 1 del 8 al verso 10. Y fue en este contexto que el ángel Gabriel anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, revelado en el capítulo 1 en el versículo 13. Hermanos, esta familia de Juan el Bautista le daba testimonio,
en la genealogía de la Biblia. Aleluya. El Espíritu Santo me da un rema para que Jesucristo entendiera quién era este profeta. Porque los verdaderos predicadores y los verdaderos profetas, aleluya, no son los que reconoce la gente. No es lo que, aleluya, reciben aplauso o reciben, aleluya, pleitesía del pueblo. El verdadero profeta, el que tiene solidez y convicción de llamado, aunque esté solo en una plaza, solo en una calle, solo en un lugar, él no se avergonzará de quién es, porque él tiene una identidad, y es una identidad divina, es una identidad, aleluya, de Dios, es una identidad que sabe que viene del corazón de Dios. ¿Cuántos tienen convicción que Dios los llamó? ¿Cuántos tienen convicción que Dios lo ungió? ¿Cuántos tienen convicción que son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen convicción que venga lo que venga, el diablo no le va a robar su convicción? Porque usted es lavado y redimido en la sangre del Cordero. ¿Cuántos todavía aman la sangre del Cordero? Yo pensé que iba a sacar más amén, hermano. Y aquí cuando usted escucha estas cosas es donde su corazón, que tiene el Espíritu, que tiene la unción, en la que va, ay Señor, recibiendo una contestación a su alma. Y usted va diciendo amén. Yo digo amén. Yo digo gloria a Dios. Y no me muevo por la música. Y no me muevo por lo gloria a Dios. Yo me muevo porque Él está en mí. Porque Él vive en mí. Porque Él está sobre mí. Cuando dicen amén, les damos un aplauso de alabanza, hermano, al Señor. Amén. También debemos aprender no solo de su familia, sino su nombre y su nacimiento. El anuncio del nombre de la concepción de Juan el Bautista demuestra que tendría una importante misión que cumplir. Todo aconteció gracias a una intervención directa, hermanos, de Dios. Pues Elizabeth, su madre, era estéril. Y además ella y Zacarías eran ya de edad avanzada. O sea, decir que Juan el Bautista viene de un milagro en el cual Dios hizo, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios todavía, hermano, toma la matriz de una mujer estéril y la abre para que nazcan verdaderos profetas del Señor, para que nazcan verdaderos hombres del Señor? Hermano, usted cuando vea un hombre del Señor, cuando usted vea un hombre de Dios, usted debe glorificar a Dios, porque los hombres de Dios no vienen de la institución, de la superintendencia, aleluya, del concilio, bendito sea Dios, de presbítero o de los apóstoles. El verdadero hombre del Señor, el verdadero profeta de Dios, el verdadero predicador de Dios, el verdadero hijo de Dios, no viene de una simiente humana, sino viene de una simiente, hermano, aleluya, espiritual. ¿Por qué? Porque los hombres son un regalo de Dios. Parece que no muchos hermanos creen en eso. También la Biblia nos dice como Abraham y Sara, hermano, en Génesis 11:30, también tenían esta situación. Esto prueba que algo inusual estaba aconteciendo. Incluso el nombre del niño fue una, hermano, netamente elección divina del cielo. Aleluya. Pues el ángel ordenó a Zacarías que le pusiera el niño el nombre de Juan. Lucas capítulo 1 verso 13. A pesar de ser un hombre común en aquella época, no lo era en la familia de Zacarías. Ahí estaba el misterio. ¿Por qué el ángel le dice y le pondrás por nombre Juan? Lucas capítulo 1 verso 59 al verso 63. El apodo de Juan el Bautista fue dado debido a que su ministerio consistía en gran parte en la práctica de bautizar a pecadores. Por eso que se le pone Juan el Bautista. No solo porque él tenía un nombre de Juan que el ángel y Dios había ordenado, sino Bautista,
Porque él no solo predicaba. Cuando él iba al desierto, hermano, a predicar, venía multitudes de gente y le decía: Juan, ¿qué debo hacer para recibir el arrepentimiento de pecado? Entonces Juan los bautizaba, y ahí los judíos de la época y todos los que conocieron el ministerio de Juan le llamaba Juan el Bautista. Cuando le damos un aplauso al Señor, hermano, porque así es cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, tú tienes un nombre que el diablo lo ha trazado y en el cual el diablo, aleluya, ha querido usar para determinar tu vida. Te llamas María, pero eras una María fracasada. Te llamabas Pedro, pero eras un Pedro rebelde. Pero cuando viniste al Señor, Él te cambió tu nombre y te puso un nombre que se llama valiente, hombre que se llama hijo de Dios, hombre que se llama todo lo puedo en Cristo, que Cristo me fortalece. Por eso has vivido lo que has vivido, estás pasando lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Dios te cambió el nombre. Por eso que viene el apodo de Juan el Bautista. Fue dado debido a que su ministerio consistía en gran parte en la práctica de bautizar. Literalmente Juan el Bautista significa Juan el que bautiza. Según el ángel también le comunicó a Zacarías, muchos se alegrarían con el nacimiento de Juan. Lucas capítulo 1, verso 14 y verso 58. Pues tal acontecimiento era prueba inequívoca de que el Señor todavía amaba a Israel. Lucas capítulo 1, verso 65 al versículo 80. Por eso, hermano, que hasta el nombre de Juan tenía un significado, el nombre de Juan el Bautista. ¿Ha escuchado usted cuando hay gente que ve a un predicador lacerante, contestatario con su mensaje, y lo apodan y le dicen: este es un Juan el Bautista, este corta cabeza, este, aleluya, saca la espada y deja sin cabeza a la membresía? Mire, hermano, el mensaje puede ser fuerte, el mensaje puede ser contundente, pero si el mensaje viene del corazón de Dios, eso mejor que lo reciba. ¿Por qué? Porque no hace bien escuchar la voz de Dios. Un día la gente está como está, la iglesia está como está, porque no está escuchando la voz directamente del cielo. Necesitamos escuchar una voz del cielo, porque es la voz que realmente viene del tercer cielo. Juan el Bautista se caracterizó por tener una estatura espiritual y por tener una misión clara. El ángel Gabriel habla sobre la estatura espiritual de Juan el Bautista. ¿En qué sentido? Declarando que él sería grande delante de Dios y sería lleno del Espíritu Santo, hermanos, cuando ya venía en el vientre de su madre. ¿Cómo necesitamos, hermanos, hoy día que hayan predicadores que desde el vientre de su madre Dios los haya destinado para servir y para honrar a Dios? Dios era experto en el Antiguo Testamento llamar a hombres como Jeremías, cuando él decía: pero yo soy niño para hablar. Y el Señor le dijo: no diga que eres niño, porque desde el vientre de tu madre yo te escogí para que sea profeta a las naciones. Cuando Dios llama a Moisés a libertar al pueblo de Israel, la Biblia dice que él era tartamudo y que él no sabía hablar ni pronunciar. Pero cuando Dios llama a Moisés, lo pone en la zarza, hermano, y la zarza ardía, y la zarza ardía, y la zarza ardía. Cuando Dios te llame, dile que te llame para que vaya a la zarza. ¿Por qué? Porque en la zarza es donde está la gracia y donde está el fuego de Dios. En la zarza donde Dios se revela. ¿Cuánto quieren estar en la zarza para que Dios se revele? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? No digas que no sabe o qué ha de hablar, porque yo pondré profeta que hablará en tu nombre. Y le puso un profeta. Hermanos, la unción de los profetas de ahora, me van a disculpar, pero es una unción de profeta falso. Es una unción de profeta que no viene de la identidad de los profetas de la Biblia.
son profetas cuenteros. Son profetas que hablan al halago de la gente. Son profetas que hablan, hermano, a la vanagloria de la gente. Pero a la gente hay que decirle con voz en cuello que sin santidad nadie verá al Señor. A la iglesia hay que decirle, hermano, que el esposo está a la puerta. Y si no nos llenamos del Espíritu Santo y no nos llenamos de su presencia, de nada te sirvió los 15, los 20, los 30, los 40, los 50 años que estuviste dentro de la iglesia. Lo que va a marcar tu identidad, lo que va a marcar que eres un verdadero pentecostal y un verdadero hijo de Dios, es que el fuego del Espíritu Santo esté sobre tu vida y no haya Satanás y no haya mundo y no haya demonio que te aparte del fuego de Dios. ¿Cuánto todavía sienten el fuego, la estatura espiritual y la misión que Dios le ha dado a la iglesia? Su misión era y preparada convertir a los hijos de Israel y que se volvieran a Dios y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1 verso 16 al verso 17. Por eso que Juan el Bautista, hermanos, fue un vocero que preparó el camino para que viniera el Mesías. Ese Mesías que los judíos esperaban, guerrillero, que viniera a guerrear y a establecer riña sobre Roma. Pero Jesús no venía a hacer eso. Jesús venía, hermano, a un ministerio que iba a ser tan corto como el de Juan el Bautista, aunque un poco más largo que el de Juan el Bautista, pero iba a ser uno de los ministerios más extraordinarios y más maravillosos de toda la historia, con el respeto que se merecen algunos grandes hombres que han llenado estadios, 50,000, 120,000 personas, hombres que llegaron a 3 continentes con satélites de televisión pregonando el evangelio. Aunque hay hombres que han escrito diferente literatura para los seminarios y para los institutos bíblicos, aunque hay hombres que tienen coliseos y megas iglesias, nadie se va a poder igualar a uno de los ministerios más ungidos, más grandes y más poderosos, como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él sanó enfermos, Él echó fuera demonios, Él resucitó muertos, Él le dio vista a los ciegos, Él hizo oír a los mudos, Abasheca y Tarracaya, Él hizo saltar como becerro en la manada. Cuando tú estabas perdido en tu delito y pecado, Dios te llamó y te hizo hijo de Dios. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza, hermano? Amén. Está bueno esto, ¿ah? La estatura espiritual y la misión de Juan, bien dispuesto era para que, sin duda, para lo que su propio padre Zacarías profetizó durante la circuncisión del niño, afirmando que el niño sería profeta del Altísimo y precursor del Mesías que estaba profetizado. Lucas capítulo 1 verso 76. Hermanos, ahí vamos entendiendo los versículos que hemos estado leyendo. Por eso que el propio Señor Jesucristo es el que dio testimonio quién era Juan el Bautista. Hermanos, gloria al Señor por los pastores que podemos reconocer, pastorado, diaconado, ministerio evangelístico, ordenanza, hermano, al diaconado, al servicio de la obra. Eso es bueno porque eso habla de cobertura y eso habla de sometimiento. Pero gloria al Señor por los hombres que de repente no los tomamos en cuenta dentro de la iglesia. Gloria a Dios por los hombres que han pasado años sentados en una banca, años sentados, hermano, esperando su oportunidad, pero por dentro ellos saben que son hijos de Dios y que Dios los llamó, y ellos tienen convicción. Aunque mi pastor no me tome en cuenta, aunque mi pastor todavía no me honre, aunque mi pastor todavía no ponga los ojos en mí, yo sé quién me ha llamado. Yo tengo solidez y tengo convicción de quién me ha llamado. Y tú le dices al diablo: a mí no me llamó el pastor, a mí no me llamó el evangelista, a mí no me llamó el superintendente, a mí no me llamó el obispo, a mí no me llamó
No, ay Señor, la junta de oficial a mí me llamó Dios. ¿Cuánto tiene convicción que usted lo llamó? Dios. ¿Cuánto tiene convicción que Dios lo llamó? Con ese aplauso fome, hermano, no tiene ninguna convicción. Entonces vemos en este sermón biográfico el origen sacerdotal, profético de Juan el Bautista. ¿Cuántos me dicen amén? Hemos visto también la estatura espiritual y misión de Juan el Bautista. ¿Cuántos todavía se sacan un amén? Lo más grande fue la personalidad de Juan el Bautista que el propio Señor Jesucristo reconoció. ¿Cuántos quieren, hermano, que el Señor Jesucristo los reconozca? ¿Cuántos quieren, hermano, que el Señor Jesucristo le diga al diablo: con este no te metas, a este no lo toques, este tiene el sello de mi espíritu en su frente, a este no lo puedes tocar, aunque venga Satanás, el diablo, a tentar la vida, aleluya, como lo hizo la vida de Job? Alabado sea el Señor. Nada te va a poder, hermano, mover. ¿Por qué? Porque esa palabra nos enseña, y me encanta predicar sobre eso, cuando la Biblia dice en el capítulo Job de 2, en el versículo 2 al versículo 3, donde le dice, aleluya, Satanás, y Dios le contesta y le dice: ¿de dónde viene Satanás? Y él le dijo: yo vengo de rondear la tierra y de andar por ella. La Biblia dice, y yo he titulado ese mensaje: Dios defiende la causa de un justo. Porque entonces, aleluya, Dios le contesta y le dice a Satanás, aleluya, ¿viene de rondear la tierra? Sí, vengo de andar rondeando la tierra. Entonces el Señor le contesta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, varón resto, varón